Voy a contarte algo que me pasó mientras intentaba entender cómo funciona una máquina que calcula. No una máquina específica, sino cualquier máquina que toma información, la procesa y produce un resultado. Empecé por lo más simple, que es lo único sensato cuando no entiendes algo. Tomé una calculadora de escritorio, de esas que tienen teclas físicas y una pantalla pequeña, y me pregunté qué hace exactamente cuando presiono el botón de sumar. No qué debería hacer, no qué dice el manual, sino qué ocurre físicamente en el interior. Y aquí está el primer problema, porque la respuesta honesta es que no lo sé con suficiente detalle. Sé que hay transistores, sé que hay señales eléctricas, sé que hay algún mecanismo que transforma una configuración de voltajes en otra configuración de voltajes. Pero si me preguntas qué significa eso para la información, ya estoy en terreno más complicado. Así que empecemos por ahí, por lo que podemos observar sin asumir demasiado. Toma una hoja de papel y escribe el número 5. Ahora escribe el número 3 debajo. Ahora realiza la operación de suma y escribe 8. Lo que acabas de hacer es un procedimiento. Un procedimiento que tiene pasos, que tiene reglas, que produce un resultado que otra persona puede verificar independientemente. Si yo hago el mismo procedimiento con los mismos números, obtengo el mismo resultado. Eso es importante. No importa si usé papel o pizarrón o arena mojada. No importa si lo hice de mañana o de noche. El procedimiento es lo que importa, no el soporte físico. Ahora pregúntate algo más incómodo. Ese procedimiento, esas reglas que seguiste, ¿dónde estaban antes de que las ejecutaras? Esta pregunta parece filosófica, pero no lo es. Es una pregunta sobre sistemas físicos. Un procedimiento es una secuencia de instrucciones que transforma estados. Si quieres que una máquina lo ejecute, necesitas que esas instrucciones estén representadas de alguna manera en el sistema físico. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes de verdad. Cuando digo representadas, estoy usando una palabra que parece inocente, pero que esconde mucho. Representar algo en un sistema físico significa que hay una correspondencia entre estados del sistema y símbolos que usamos para calcular. Por ejemplo, el voltaje alto en un transistor corresponde al símbolo 1 y el voltaje bajo corresponde al símbolo 0. Esa correspondencia no es física. Es una decisión que tomamos nosotros. El transistor no sabe que está representando un 1. El transistor simplemente tiene un voltaje. Somos nosotros quienes decidimos que ese voltaje cuenta como 1. Esto puede parecer una distinción trivial, pero no lo es, porque significa que la misma física puede implementar procedimientos completamente distintos dependiendo de cómo decidamos interpretar los estados. Y también significa que procedimientos completamente distintos pueden ser implementados por la misma física. Eso es algo que vale la pena detenerse a considerar. Hagamos un experimento mental. Tengo una caja negra. La caja tiene una ranura de entrada y una ranura de salida. Meto una tira de papel con símbolos escritos y sale otra tira de papel con símbolos distintos. No sé qué hay dentro de la caja. Observo el comportamiento durante mucho tiempo. Noto que si meto la tira con el símbolo 5 seguido del símbolo más, seguido del símbolo 3, sale la tira con el símbolo 8. Si meto 7 más 2, sale 9. Después de muchas observaciones, puedo describir el comportamiento de la caja con una regla. La regla dice que la caja toma dos números y un operador y produce el resultado de aplicar ese operador a esos números. Eso es todo lo que sé de la caja desde afuera. Ahora, ¿qué hay dentro? Podría haber un engranaje mecánico, podría haber un circuito electrónico, podría haber una persona sentada con papel y lápiz. Desde afuera, el comportamiento es idéntico. Esto es fundamental. El comportamiento de un sistema que computa es independiente del sustrato físico que lo implementa. Y eso no es una afirmación filosófica, es una observación empírica. Pero ahora viene algo que me incomoda. Si el comportamiento es independiente del sustrato, entonces cuando digo que una máquina está calculando, ¿qué estoy diciendo exactamente? Estoy diciendo que hay una correspondencia entre los estados de esa máquina y los pasos de un procedimiento abstracto. Estoy diciendo que la máquina sigue reglas, pero las reglas son abstractas. La máquina es física. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Esta es la pregunta que me llevó a examinar con más cuidado cómo funciona una máquina de cómputo real.
no para encontrar una respuesta filosófica, sino para entender qué restricciones físicas tiene el proceso de seguir reglas en un sistema material. Empecemos por lo más básico de una máquina de cómputo. Necesita almacenar información, necesita leer esa información, necesita transformarla según reglas, necesita escribir el resultado. 4 cosas: almacenar, leer, transformar, escribir. Cada una de estas tiene un costo físico. Almacenar información requiere que el sistema esté en un estado distinguible de otros estados y que ese estado sea estable en el tiempo. Leer información requiere que el sistema pueda detectar en qué estado está. Transformar requiere que el sistema pueda cambiar de estado según la información que leyó. Escribir requiere que el sistema pueda imponer un estado a otra parte del sistema. Ninguna de estas operaciones es gratuita en términos físicos. Cada una consume energía, genera calor, toma tiempo. Esto no es una objeción a la computación, es una restricción que cualquier implementación física debe satisfacer. Ahora considera el problema de la velocidad. Si quiero que la máquina ejecute 1.000.000 de pasos por segundo, necesito que cada paso tome 1/1000ª de segundo. Eso significa que la señal que transporta información tiene que viajar desde donde está almacenada hasta donde se procesa en ese tiempo. Si la máquina tiene 1 metro de tamaño, la señal tiene que recorrer ese metro en 1/1000ª de segundo. La velocidad de la luz es 300 millones de metros por segundo. 1/1000ª de segundo le da a la luz 300 metros. Así que para 1.000.000 de pasos por segundo, el tamaño de la máquina no es un problema. Pero si quiero 1.000 millones de pasos por segundo, necesito que cada paso tome 1/1000.000ª de segundo. La luz recorre 30 centímetros en ese tiempo. Así que la máquina tiene que ser más pequeña que 30 centímetros, y si quiero 1.000.000.000 de pasos por segundo, la máquina tiene que caber en 3 centímetros. Esto no es una restricción que podamos eliminar con mejor ingeniería. Es una restricción que viene de la física del universo. La velocidad de la luz es el límite absoluto de velocidad de cualquier señal. Y eso impone un límite en el tamaño de las máquinas que computan rápido. Esto es interesante porque nos dice algo sobre la arquitectura de las máquinas rápidas. Si necesitas velocidad, necesitas compacidad. Y si necesitas compacidad, necesitas que los componentes sean muy pequeños y estén muy juntos. Pero si los componentes están muy juntos y son muy pequeños, generan calor en un volumen muy pequeño, y ese calor tiene que irse a algún lado. El calor es el enemigo de la velocidad en los sistemas de cómputo, no porque el calor sea malo en abstracto, sino porque la generación de calor es la consecuencia física de procesar información. Y si procesas mucho en poco espacio, el calor se acumula más rápido de lo que puedes disipar. Aquí hay algo profundo que quiero explorar con más cuidado. ¿Por qué procesar información genera calor? Esta pregunta tiene una respuesta que no es obvia. Empecemos por observar qué ocurre cuando un transistor cambia de estado. El transistor pasa de voltaje bajo a voltaje alto, o viceversa. Para hacer eso, tiene que mover carga eléctrica. Mover carga eléctrica contra una resistencia genera calor. Eso es simplemente la física de los circuitos, pero hay algo más fundamental. Cuando el transistor estaba en un estado y pasa a otro, la información sobre el estado anterior se pierde. El transistor no recuerda dónde estaba. Y hay un resultado de la física estadística que dice que borrar información tiene un costo mínimo de energía. No es un costo de ingeniería que podamos reducir con mejor diseño. Es un costo fundamental que viene de la relación entre información y entropía. Puedo decirte cuál es ese costo mínimo. Es proporcional a la temperatura del sistema y a una constante llamada constante de Boltzmann. A temperatura ambiente, cada bit de información que borras genera al menos una cantidad mínima de calor. En la práctica, los transistores reales generan mucho más calor que ese mínimo, pero el mínimo existe y no puede eliminarse. Ahora quiero que pienses en lo que acabo de decir. Borrar información genera calor. Eso significa que la computación irreversible, la que no guarda registro de los pasos intermedios, tiene un costo energético mínimo que no puede reducirse. Pero la computación reversible, la que en principio podría deshacerse paso a paso, podría hacerse con un costo energético arbitrariamente pequeño. Esto no es una observación trivial. Significa que la arquitectura de una máquina de cómputo
tiene consecuencias termodinámicas. Si diseñas la máquina de manera que cada paso sea reversible, en principio puedes acercarte a computar sin generar calor. En la práctica, esto es muy difícil, pero el principio es correcto y verificable. Bien. Hemos establecido que la computación tiene costos físicos, que esos costos dependen de la arquitectura y que la velocidad y el tamaño están relacionados por la física del universo. Ahora quiero ir a algo más interesante. Quiero preguntarme qué tipos de problemas puede resolver una máquina de cómputo en principio, ignorando por ahora los costos físicos. Esta es la pregunta sobre los límites lógicos de la computación, no los límites físicos. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. Considera el siguiente procedimiento. Tengo una máquina que puede ejecutar cualquier programa que le doy un programa y una entrada, y la máquina me dice si el programa se detiene o si sigue ejecutándose para siempre. Esta parece una pregunta razonable. Si tengo un programa y quiero saber si termina, ¿no debería haber una manera de averiguarlo? La respuesta es no. No existe ningún procedimiento general que pueda determinar, para cualquier programa y cualquier entrada, si el programa se detiene o no. Esto no es una limitación de la tecnología actual. Es un resultado matemático que se puede demostrar. Y la demostración es de una elegancia perturbadora que quiero seguir contigo paso a paso, porque la mayoría de las explicaciones que he visto la presentan como un truco de magia, cuando en realidad es un razonamiento directo. Supón que existe un procedimiento, llámalo detector, que toma cualquier programa P y cualquier entrada E, y responde sí si P se detiene con E, o no si P no se detiene con E. Asumimos que detector siempre termina, porque si no terminara no sería muy útil como detector. Ahora construyo un nuevo programa usando detector. El nuevo programa, llámalo trampa, funciona así. Toma un programa P como entrada, usa detector para preguntar si P se detiene cuando se le da P como entrada, y luego hace lo opuesto de lo que detector dice. Si detector dice que P se detiene, trampa entra en un bucle infinito. Si detector dice que P no se detiene, trampa termina. Ahora le pregunto, ¿qué pasa cuando le doy trampa a trampa como entrada? Trampa toma trampa como entrada. Usa detector para preguntar si trampa se detiene cuando se le da trampa. Si detector dice que sí se detiene, entonces trampa entra en un bucle infinito, lo cual contradice lo que detector dijo. Si detector dice que no se detiene, entonces trampa termina, lo cual también contradice lo que detector dijo. En cualquier caso, llegamos a una contradicción. Por lo tanto, la suposición de que detector existe es falsa. No puede existir ningún procedimiento general que resuelva el problema de la detención. Esto es un resultado sobre los límites de la computación que no depende de la física. No depende del tamaño de la máquina, ni de su velocidad, ni de la energía disponible. Depende solo de la lógica del procedimiento. Y es un resultado que dice que hay preguntas bien formuladas que ninguna máquina de cómputo puede responder. No porque la máquina sea demasiado lenta o demasiado pequeña, sino porque el procedimiento que respondería a la pregunta no puede existir sin contradicción. Esto me parece uno de los resultados más sorprendentes de todo el siglo XX, y noto que mucha gente lo menciona sin entender por qué es verdadero. Espero que ahora puedas ver por qué es verdadero, paso a paso, sin trucos. Ahora quiero conectar esto con algo que es más cercano a la experiencia cotidiana. Cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de máquinas que aprenden, que reconocen imágenes, que traducen idiomas, que juegan ajedrez, ¿qué están haciendo exactamente? Porque hay una tendencia a hablar de estas máquinas como si estuvieran pensando, como si entendieran, como si tuvieran algo parecido a la comprensión. Y yo quiero ser muy cuidadoso aquí, porque esas palabras son peligrosas. No porque sean incorrectas en algún sentido filosófico profundo, sino porque sugieren mecanismos que no hemos observado. Así que vamos a describir lo que realmente ocurre, sin palabras que impliquen más de lo que sabemos. Una máquina que reconoce imágenes hace lo siguiente. Toma una imagen, que es una colección de números que representan la intensidad de luz en cada punto de la imagen. Aplica una secuencia de transformaciones matemáticas a esos números. Las transformaciones están determinadas por parámetros que fueron ajustados durante un proceso de entrenamiento.
El proceso de entrenamiento consistió en mostrarle muchos ejemplos de imágenes junto con etiquetas que indicaban qué había en cada imagen y ajustar los parámetros de manera que la máquina produjera la etiqueta correcta con mayor frecuencia. Después del entrenamiento, cuando le muestras una imagen nueva, la máquina aplica las transformaciones con los parámetros ajustados y produce una etiqueta. Eso es todo. No hay comprensión en ningún paso de este proceso. Hay transformaciones matemáticas de números. Ahora, ¿es esto diferente de lo que hace un cerebro? Esta es la pregunta difícil y la respuesta honesta es que no lo sabemos con suficiente precisión. Lo que sí sabemos sobre el cerebro es lo siguiente. Hay neuronas. Las neuronas reciben señales de otras neuronas a través de conexiones llamadas sinapsis. Cuando la suma de las señales que recibe una neurona supera un umbral, la neurona produce una señal de salida que se transmite a otras neuronas. Las conexiones entre neuronas tienen pesos que determinan cuánto contribuye cada señal entrante a la suma. Esos pesos cambian con el tiempo en función de la actividad del sistema. Eso es lo que observamos. Observamos neuronas, sinapsis, potenciales de acción, cambios en los pesos de las sinapsis. Lo que no observamos directamente es la comprensión, el pensamiento, la conciencia. Esas palabras nombran algo que experimentamos desde adentro, pero que no hemos podido medir desde afuera de manera que nos diga qué proceso físico corresponde a ellas. Ahora considera lo que hace una red neuronal artificial, que es el tipo de máquina que mencioné antes. Tiene nodos que reciben señales de otros nodos. Cada señal entrante se multiplica por un peso. Los productos se suman. Si la suma supera un umbral, el nodo produce una señal de salida. Los pesos cambian durante el entrenamiento. ¿Te suena familiar? La estructura matemática de una red neuronal artificial es deliberadamente similar a la estructura que observamos en el cerebro. Esto no significa que la red neuronal artificial sea un cerebro. Significa que los diseñadores de redes neuronales artificiales tomaron la descripción matemática del comportamiento de las neuronas y la implementaron en silicio. Lo que no sabemos es si esa descripción matemática captura todo lo relevante del cerebro o si hay aspectos del cerebro que no están capturados por esa descripción. Y aquí está el problema central que quiero explorar. ¿Qué aspectos del cerebro son relevantes para las capacidades que el cerebro tiene? Esta pregunta no tiene una respuesta completa todavía, pero podemos hacer algo útil, que es identificar qué sabemos y qué no sabemos y ser muy precisos sobre la frontera entre ambos. Lo que sabemos es que el cerebro puede hacer cosas que las máquinas de cómputo actuales no pueden hacer con la misma eficiencia. Por ejemplo, el cerebro puede reconocer un objeto desde ángulos que nunca ha visto antes, con muy poca energía, en muy poco tiempo. Una red neuronal artificial puede hacer algo similar, pero requiere mucho más entrenamiento, mucho más energía y mucho más tiempo de procesamiento por unidad de resultado. Esto sugiere que el cerebro está implementando algún mecanismo que las redes neuronales artificiales actuales no capturan completamente. Pero no sabemos qué mecanismo es ese. Lo que también sabemos es que el cerebro tiene propiedades que no tienen las máquinas de cómputo convencionales. Una de las más interesantes es la siguiente. Si dañas una parte del cerebro, el cerebro a veces puede recuperar parcialmente la función perdida. Las máquinas convencionales no hacen eso. Si dañas un componente crítico, la máquina falla. Esto sugiere que el cerebro almacena información de manera distribuida, no localizada. No hay un lugar específico en el cerebro donde está almacenado un recuerdo particular. El recuerdo parece estar distribuido en muchas neuronas al mismo tiempo. Las redes neuronales artificiales tienen una propiedad similar. Y esto es uno de los puntos donde la analogía entre cerebros y redes neuronales artificiales es más directa. Pero hay algo más que quiero examinar con cuidado. El cerebro no solo procesa información, el cerebro también genera modelos del mundo. Cuando ves un objeto parcialmente oculto, tu cerebro completa las partes que no ves. No de manera arbitraria, sino de manera consistente con lo que ha aprendido sobre los objetos. Eso es una predicción. El cerebro está prediciendo continuamente qué va a percibir a continuación y corrigiendo esas predicciones cuando la realidad difiere de lo esperado. Esto es observable.
Hay experimentos que muestran que el cerebro procesa la información de manera anticipatoria, que la actividad neuronal que corresponde a una percepción comienza antes de que el estímulo llegue, basada en predicciones del sistema. Esto es un hecho medible, no una metáfora. Ahora, ¿pueden las máquinas de cómputo hacer algo similar? Sí. Hay tipos de redes neuronales artificiales que están diseñadas explícitamente para hacer predicciones y corregirlas. Se llaman modelos generativos y funcionan aprendiendo una representación interna de la distribución de probabilidades de los datos que han visto. Cuando se les pide que generen datos nuevos, producen muestras de esa distribución. Cuando se les presenta un dato incompleto, pueden completarlo de manera consistente con lo que han aprendido. Esto es funcionalmente similar a lo que hace el cerebro con las percepciones incompletas, pero de nuevo, no sabemos si el mecanismo es el mismo. Quiero ahora ir a algo que me parece genuinamente misterioso, y quiero ser honesto sobre el grado de misterio. El cerebro humano tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Cada neurona tiene en promedio miles de conexiones con otras neuronas. Eso da un número de conexiones del orden de 100 billones. Cada conexión tiene un peso que puede variar. Eso es una cantidad enorme de parámetros. Las redes neuronales artificiales más grandes que se han construido tienen del orden de 1 billón de parámetros. Eso es 100 veces menos que el cerebro, pero no sabemos si el número de parámetros es lo que importa. Podría ser que la arquitectura específica del cerebro, la manera en que las neuronas están conectadas entre sí, sea más importante que el número total de conexiones. Y la arquitectura del cerebro es mucho más compleja y específica que la de cualquier red neuronal artificial que hayamos construido. Hay otro aspecto del cerebro que me parece importante y que raramente se discute con suficiente precisión. El cerebro no es solo una red de neuronas. El cerebro tiene muchos tipos diferentes de neuronas, cada uno con propiedades distintas. Tiene células gliales que no son neuronas pero que interactúan con las neuronas de maneras que todavía no entendemos completamente. Tiene neuromoduladores, que son sustancias químicas que modifican la manera en que las neuronas responden a las señales. Tiene una estructura tridimensional específica que determina qué neuronas pueden conectarse con qué otras. Todas estas cosas son parte del sistema que produce la computación del cerebro y ninguna de ellas está capturada en los modelos simples de redes neuronales artificiales. Ahora quiero hacer algo que me parece útil, que es preguntarme qué experimento podría hacerse para determinar si una máquina está haciendo algo fundamentalmente diferente de lo que hace el cerebro, o si está haciendo lo mismo con diferentes materiales. Esta es una pregunta que tiene una respuesta parcial, pero no completa. Un experimento que podemos hacer es el siguiente. Tomamos una tarea que el cerebro hace bien y que las máquinas hacen mal y medimos exactamente en qué difieren los resultados. Por ejemplo, el aprendizaje con pocos ejemplos. Un niño puede aprender a reconocer un perro después de ver unos pocos perros. Una red neuronal artificial necesita ver miles o millones de perros para aprender a reconocerlos con la misma precisión. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el cerebro tiene algún mecanismo que le permite generalizar mucho más eficientemente que las redes neuronales artificiales actuales, pero no nos dice qué mecanismo es ese. Podría ser que el cerebro tiene conocimiento previo incorporado en su estructura, conocimiento que fue seleccionado a lo largo de la evolución. Podría ser que el cerebro usa un tipo de representación que es más eficiente para generalizar. Podría ser ambas cosas. Otro experimento interesante es el siguiente. Tomamos una red neuronal artificial entrenada y la examinamos para ver qué ha aprendido. Podemos hacer esto mirando qué tipos de entradas producen la mayor activación en cada nodo de la red. Lo que encontramos es que las primeras capas de la red aprenden a detectar características simples, como bordes en diferentes orientaciones. Las capas siguientes aprenden a detectar combinaciones de esas características simples, como esquinas o curvas. Las capas más profundas aprenden a detectar características más complejas, como partes de objetos. Y las capas finales aprenden a detectar objetos completos. Esta jerarquía de características es sorprendentemente similar a lo que se observa en el sistema visual del cerebro. Las primeras áreas visuales del cerebro responden a bordes y orientaciones.
Las áreas posteriores responden a formas más complejas. Las áreas más alejadas del ojo responden a objetos completos y categorías. Esto es un resultado medible, no una analogía, y sugiere que la jerarquía de representaciones que aprenden las redes neuronales artificiales profundas es similar a la que usa el cerebro. Pero hay una diferencia importante que quiero señalar. El cerebro aprende esa jerarquía con muy poca supervisión. La mayor parte del aprendizaje del cerebro ocurre sin que nadie le diga al cerebro qué está viendo. El cerebro simplemente recibe señales sensoriales y construye representaciones internas que le permiten predecir señales futuras. Las redes neuronales artificiales más exitosas, en cambio, han sido entrenadas con grandes cantidades de datos etiquetados donde alguien le dice a la red qué hay en cada imagen. Hay avances recientes en redes que aprenden sin etiquetas, pero todavía no igualan la eficiencia del aprendizaje no supervisado del cerebro. Ahora quiero ir a algo que me parece el problema más profundo de todos, y quiero ser completamente honesto sobre el estado de nuestro conocimiento. El problema es el siguiente. Tenemos una descripción bastante buena de los mecanismos físicos del cerebro a nivel de neuronas y sinapsis. Tenemos una descripción bastante buena de las capacidades del cerebro a nivel de comportamiento. Pero no tenemos una descripción completa de cómo los mecanismos físicos producen las capacidades. Hay una brecha entre el nivel de descripción neuronal y el nivel de descripción conductual, y esa brecha es donde están los problemas más difíciles. Un ejemplo concreto. Sabemos que cuando una persona aprende a tocar el piano, hay cambios en las conexiones sinápticas de ciertas áreas del cerebro. Eso es observable. Sabemos que esos cambios están correlacionados con la mejora en la habilidad pianística. Eso también es observable. Pero no sabemos exactamente qué cambios específicos corresponden a qué aspectos de la habilidad. No podemos mirar un cerebro y leer qué piezas de piano sabe tocar. La información está ahí, distribuida en las conexiones sinápticas, pero no sabemos cómo descifrarla. Esto contrasta con lo que ocurre en una máquina de cómputo convencional. En una máquina convencional, puedo mirar la memoria y leer exactamente qué información está almacenada. La correspondencia entre estados físicos e información es directa y conocida. En el cerebro, la correspondencia es mucho más compleja y distribuida, y no la entendemos completamente. Hay algo más que quiero discutir, y es la cuestión de la velocidad de procesamiento. El cerebro humano procesa información a una velocidad que parece lenta comparada con las máquinas de cómputo. Las neuronas disparan a frecuencias de entre 1 y 1000 veces por segundo. Las máquinas de cómputo modernas ejecutan miles de millones de operaciones por segundo. Entonces, ¿cómo puede el cerebro hacer cosas que las máquinas no pueden hacer, si las máquinas son mucho más rápidas? La respuesta está en el paralelismo. El cerebro ejecuta muchas operaciones simultáneamente. 100.000 millones de neuronas, cada una haciendo algo al mismo tiempo. Las máquinas de cómputo convencionales, en cambio, ejecutan operaciones en secuencia, una detrás de otra, aunque muy rápido. Hay máquinas que también ejecutan operaciones en paralelo y esas máquinas son las que mejor se comparan con el cerebro en términos de arquitectura. Pero el paralelismo del cerebro tiene una característica especial. Las operaciones paralelas en el cerebro no son independientes, están altamente interconectadas. Una neurona puede recibir señales de miles de otras neuronas y enviar señales a miles más. La información fluye en muchas direcciones al mismo tiempo. Esto crea un tipo de procesamiento que es cualitativamente diferente del procesamiento paralelo de las máquinas convencionales, donde los procesadores paralelos generalmente trabajan en partes separadas del problema, luego combinan sus resultados. Ahora quiero hacer una pausa y ser honesto sobre algo. He estado describiendo el cerebro y las máquinas de cómputo en términos de mecanismos físicos observables. He evitado hablar de cosas como la conciencia, la experiencia subjetiva, el entendimiento. Esto no es porque crea que esas cosas no existen o no son importantes. Es porque no tenemos procedimientos claros para medirlas o contrastarlas de manera que nos diga algo sobre los mecanismos físicos que las producen. Cuando digo que una persona entiende algo, estoy describiendo un estado que esa persona reporta desde adentro. No tengo acceso directo a ese estado,
Solo tengo acceso al comportamiento de la persona y a las señales que puedo medir en su cerebro. Y la relación entre esas señales y el estado subjetivo de entendimiento no está bien establecida. Esto es un límite honesto de lo que sé. Hay personas que afirman que la conciencia es simplemente el resultado de ciertos tipos de procesamiento de información y que por lo tanto cualquier máquina que haga ese tipo de procesamiento tendrá conciencia. Hay otras personas que afirman que la conciencia requiere algo más que el procesamiento de información, algo que los sistemas físicos actuales no tienen. Yo no sé cuál de estas posiciones es correcta, y sospecho que nadie lo sabe todavía porque no tenemos una manera de contrastar estas afirmaciones con experimentos que distingan entre ellas. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. El argumento de que la conciencia requiere algo más que el procesamiento de información tiene que especificar qué es ese algo más y tiene que hacerlo de manera que sea en principio observable o medible. Si no puede hacerlo, entonces el argumento no es un argumento científico, es una afirmación que no puede contrastarse. Del mismo modo, el argumento de que la conciencia es simplemente procesamiento de información tiene que explicar por qué ciertos tipos de procesamiento producen experiencia subjetiva y otros no. Y hasta ahora, nadie ha dado una explicación satisfactoria de eso. Bien, dejemos ese problema por ahora, porque es genuinamente difícil y no quiero fingir que tengo respuestas que no tengo. Quiero volver a algo más concreto, que es la cuestión de qué pueden y qué no pueden hacer las máquinas de cómputo en términos de tareas específicas. Hay una distinción importante que quiero hacer entre lo que una máquina puede hacer en principio y lo que puede hacer en práctica. En principio, cualquier función computable puede ser computada por cualquier máquina de cómputo universal dado suficiente tiempo y memoria. Esto es un resultado matemático. En práctica, algunas funciones requieren tanto tiempo que ninguna máquina podría computarlas en el tiempo de vida del universo. Hay problemas que son computables en principio, pero no en práctica, y la distinción entre estos dos tipos de problemas es uno de los temas centrales de la teoría de la computación. Un ejemplo concreto. El problema de factorizar un número grande en sus factores primos es computable. Hay un procedimiento que siempre encuentra los factores. Pero para números suficientemente grandes, ese procedimiento toma tanto tiempo que es inviable en práctica. El mejor algoritmo conocido para factorizar un número de 1000 dígitos tardaría más tiempo que la edad del universo en las computadoras más rápidas disponibles hoy. Esto tiene consecuencias prácticas enormes, porque la seguridad de muchos sistemas de comunicación depende de que factorizar números grandes sea difícil en práctica. Ahora, ¿podría haber un algoritmo más eficiente para factorizar que no hemos descubierto todavía? Posiblemente. No sabemos si el problema de factorizar es inherentemente difícil o si simplemente no hemos encontrado el algoritmo correcto. Esta es una de las preguntas abiertas más importantes de las matemáticas y la computación. Se relaciona con un problema más general, que es la pregunta de si hay problemas que son verificables eficientemente, pero no resolubles eficientemente. Si la respuesta es sí, entonces hay una clase de problemas que son fundamentalmente difíciles. Si la respuesta es no, entonces todos los problemas verificables eficientemente son también resolubles eficientemente, lo que tendría consecuencias enormes para la criptografía, la optimización y muchos otros campos. Pero hay un tipo de máquina que podría cambiar esta situación, y es la computadora cuántica. Quiero explicar qué es una computadora cuántica sin usar palabras que impliquen más de lo que sabemos. Una computadora cuántica es un dispositivo físico que aprovecha las propiedades de la mecánica cuántica para realizar computaciones. Las propiedades relevantes son dos. La primera es la superposición. Un sistema cuántico puede estar en una combinación de estados al mismo tiempo, no en un estado determinado. La segunda es la interferencia. Las diferentes posibilidades en una superposición pueden interferir entre sí, de manera que algunas posibilidades se amplifican y otras se cancelan. Para entender por qué esto es útil para la computación, considera lo siguiente. En una computadora clásica, un bit tiene dos estados posibles, 0 o 1. En una computadora cuántica, el equivalente de un bit, llamado qubit, puede estar en una superposición de 0 y 1 al mismo tiempo. Esto no significa que el qubit sea 0 y 1 simultáneamente en el sentido de que tiene ambos valores.
Significa que el estado del qubit es una combinación matemática de las dos posibilidades, y que cuando lo mides, obtienes 0 con cierta probabilidad y 1 con cierta probabilidad. Antes de medirlo, no tiene un valor definido. Ahora, si tienes 2 qubits, pueden estar en una superposición de 4 estados, 001, 1011, con 3 qubits, 8 estados. Con qubits, 2 elevado a n estados. Esto crece exponencialmente. Con 300 qubits, puedes estar en una superposición de más estados que el número de átomos en el universo observable. Esto suena como si una computadora cuántica pudiera explorar todas las posibilidades al mismo tiempo, pero eso es una simplificación engañosa. El problema es que cuando mides el sistema, obtienes un solo resultado, no todos los resultados. La superposición colapsa a un estado definido en el momento de la medición. Entonces, ¿cómo puede ser útil la computación cuántica? La respuesta está en la interferencia. Un algoritmo cuántico bien diseñado puede hacer que las respuestas incorrectas interfieran destructivamente entre sí, reduciéndose, mientras que la respuesta correcta interfiere constructivamente, amplificándose. Cuando mides al final del cálculo, la respuesta correcta tiene una probabilidad mucho mayor que las incorrectas. Esto es lo que hacen los algoritmos cuánticos, que son más eficientes que los algoritmos clásicos. No exploran todas las posibilidades en paralelo de manera directa. Usan la interferencia para amplificar la respuesta correcta. Hay un algoritmo cuántico que puede factorizar números grandes eficientemente. Si se implementara en una computadora cuántica con suficientes qubits de buena calidad, podría factorizar en minutos los números que a una computadora clásica le tomaría más tiempo que la edad del universo. Esto no es una conjetura, es un resultado matemático demostrado. El algoritmo existe y es correcto. El problema es la implementación física. Los qubits son muy frágiles. Cualquier interacción con el entorno hace que la superposición se destruya, un proceso llamado de coherencia. Construir y mantener qubits de buena calidad durante el tiempo suficiente para ejecutar un cálculo útil es un problema de ingeniería extremadamente difícil. Las computadoras cuánticas actuales tienen del orden de cientos a miles de qubits, pero con tasas de error demasiado altas para ejecutar algoritmos útiles sin corrección de errores. La corrección de errores cuánticos requiere muchos qubits físicos para implementar cada qubit lógico confiable. Dependiendo de la tasa de error, podrían necesitarse cientos o miles de qubits físicos por qubit lógico. Así que aunque tenemos máquinas con miles de qubits físicos, el número de qubits lógicos confiables es mucho menor. Alcanzar el punto donde podamos ejecutar algoritmos útiles requerirá máquinas con millones de qubits físicos de buena calidad. Eso está todavía en el futuro, aunque no es claro cuán lejano. Lo que sí está claro es que la computación cuántica no es simplemente una versión más rápida de la computación clásica. Es un tipo diferente de computación que aprovecha propiedades del mundo físico que la computación clásica no aprovecha. Y esto nos dice algo importante: la física del universo determina qué tipos de computación son posibles. Si viviéramos en un universo sin mecánica cuántica, la computación cuántica no existiría. Si viviéramos en un universo con diferentes leyes físicas, podría haber tipos de computación que no podemos imaginar. Esto me lleva a una pregunta que encuentro fascinante. ¿Qué es lo que hace que el universo sea computable? Hay una observación empírica interesante aquí. Las leyes físicas que conocemos pueden describirse matemáticamente. Las ecuaciones que describen el comportamiento de la materia y la energía son ecuaciones que pueden, en principio, ser simuladas en una computadora. No perfectamente, porque las computadoras tienen precisión finita y el universo parece tener precisión infinita en algunos sentidos. Pero aproximadamente, con cualquier precisión que queramos, dado suficiente tiempo y memoria. Esto no es obvio. Podría haber sido que las leyes del universo fueran de un tipo que no puede simularse computacionalmente. Podría haber sido que el universo requiriera computaciones que ninguna máquina de cómputo universal puede realizar, pero hasta donde sabemos, eso no es el caso. Las leyes del universo parecen ser computables. Por supuesto, esto podría cambiar si descubrimos nuevas leyes físicas que no son computables. Pero hasta ahora, la física que conocemos es computable. Hay una versión más fuerte de esta idea que algunos físicos han propuesto,
que es que el universo no solo es describible computacionalmente, sino que es en sí mismo una computación. Que la evolución del universo desde el Big Bang hasta ahora es la ejecución de un programa. Esta es una idea especulativa que no tiene respaldo experimental directo. Puedo describir qué significaría que fuera verdadera, pero no puedo decirte si es verdadera o no, porque no sé cómo contrastar esa afirmación con observaciones. Lo que sí puedo decir es que hay algo notable en la relación entre matemáticas, física y computación. Las mismas estructuras matemáticas que describen la física del universo son las que aparecen en la teoría de la computación. La mecánica cuántica que describe el comportamiento de las partículas subatómicas también describe el comportamiento de los qubits. La termodinámica, que describe el flujo de calor y energía, también describe los límites de la computación irreversible. La relatividad, que describe el espacio y el tiempo, también impone límites en la velocidad de la computación. Esto sugiere que hay una unidad profunda entre estas disciplinas que todavía no entendemos completamente. Ahora quiero volver al cerebro porque hay algo que he dejado sin decir y que me parece importante. El cerebro no solo computa, el cerebro también genera comportamiento. Y el comportamiento del cerebro está influenciado no solo por la información que procesa, sino también por el estado interno del cerebro, que depende de factores como el nivel de ciertos neurotransmisores, el estado de cansancio o alerta, las experiencias pasadas almacenadas en las conexiones sinápticas. El cerebro es un sistema dinámico que cambia continuamente en respuesta a sus propias actividades y al entorno. Esta dinámica es parte de lo que hace que el cerebro sea difícil de modelar. Las redes neuronales artificiales, en cambio, son generalmente sistemas estáticos después del entrenamiento. Sus parámetros se fijan y no cambian cuando se usan para hacer predicciones. Hay redes que pueden adaptarse durante el uso, pero esto es más difícil de implementar y de controlar. El cerebro, en cambio, está cambiando continuamente. Cada experiencia modifica las conexiones sinápticas, aunque sea levemente. Esto hace que el cerebro sea un sistema que aprende continuamente, no solo durante un periodo de entrenamiento. Hay algo más que quiero señalar sobre la diferencia entre el cerebro y las máquinas de cómputo actuales. El cerebro tiene un cuerpo. Las señales que el cerebro procesa no son solo señales sensoriales del entorno externo. Son también señales del cuerpo mismo, del estado de los órganos, de los músculos, del sistema inmune. El cerebro regula el cuerpo y el cuerpo retroalimenta al cerebro. Esta integración entre cerebro y cuerpo es parte de cómo el cerebro funciona y es algo que las máquinas de cómputo actuales no tienen. Hay robots que tienen sensores y actuadores que interactúan con el entorno, pero la integración entre el sistema de cómputo y el cuerpo físico es mucho menos íntima que en los organismos biológicos. Esto no significa que la encarnación sea necesaria para la inteligencia. No sabemos si lo es, pero sí significa que cuando comparamos el cerebro con una máquina de cómputo, estamos comparando sistemas que difieren en muchos aspectos además del sustrato físico. El cerebro está integrado en un cuerpo que interactúa con el mundo. La máquina de cómputo típica está separada del mundo excepto a través de entradas y salidas discretas. Estas diferencias podrían ser relevantes para las capacidades de los sistemas, o podrían no serlo, no lo sabemos. Quiero ahora hacer algo que me parece importante, que es distinguir entre lo que las máquinas de cómputo actuales pueden hacer bien y lo que no pueden hacer bien, basándome en observaciones, no en especulaciones. Las máquinas de cómputo actuales pueden hacer muy bien las siguientes cosas: ejecutar procedimientos aritméticos con gran velocidad y precisión, almacenar y recuperar grandes cantidades de información con alta confiabilidad, buscar en espacios de posibilidades muy grandes usando algoritmos eficientes, reconocer patrones en datos cuando tienen ejemplos suficientes, generar texto, imágenes y sonido que son estadísticamente similares a los datos de entrenamiento, jugar juegos con reglas bien definidas a un nivel que supera a cualquier humano. Las máquinas de cómputo actuales no pueden hacer bien las siguientes cosas: aprender de muy pocos ejemplos con la eficiencia que lo hace un niño, transferir conocimiento de un dominio a otro de manera flexible, entender el contexto de una situación en el sentido de saber qué aspectos son relevantes para qué propósitos, razonar causalmente, es decir,
distinguir entre correlación y causalidad en situaciones nuevas, planificar en horizontes de tiempo muy largos con objetivos que cambian, operar de manera confiable en entornos físicos complejos y variables. Estas limitaciones no son necesariamente permanentes. Podrían resolverse con mejores algoritmos, más datos, más potencia de cómputo o nuevas arquitecturas, pero también podrían requerir ideas fundamentalmente nuevas sobre cómo implementar la computación. No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que las limitaciones actuales de las máquinas de cómputo no son simplemente de escala. No es que si tuviéramos computadoras 1000 veces más rápidas con 1000 veces más memoria, automáticamente resolveríamos todos los problemas. Algunos de los problemas requieren ideas nuevas, no solo más recursos. Y eso es algo que la historia de la computación y de la inteligencia artificial confirma repetidamente. Los avances más importantes no han venido de tener más hardware, sino de tener mejores algoritmos y mejores maneras de representar los problemas. Ahora quiero cerrar con algo que me parece el punto más importante de todo lo que hemos discutido. Hemos recorrido un camino que va desde los procedimientos básicos de la computación, pasando por los límites físicos y lógicos de lo que puede computarse, hasta las diferencias y similitudes entre el cerebro y las máquinas de cómputo. En cada paso he tratado de distinguir entre lo que sabemos con base en observaciones y experimentos y lo que es especulación o metáfora. Y el resultado es un panorama que es a la vez más claro y más misterioso de lo que parece a primera vista. Es más claro porque podemos describir con precisión qué hacen las máquinas de cómputo, cuáles son sus límites físicos y lógicos y en qué aspectos son similares o diferentes al cerebro. Es más misterioso porque las preguntas más profundas, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la comprensión? ¿Qué es la conciencia? No tienen respuestas que podamos contrastar experimentalmente con claridad. Y cuando no podemos contrastar una afirmación, la honestidad intelectual requiere que lo digamos explícitamente en lugar de llenar el hueco con palabras bonitas. Hay algo que me resulta notable en este punto. La computación, como campo de estudio, comenzó con preguntas matemáticas sobre qué puede calcularse. Esas preguntas llevaron a construir máquinas que calculan. Las máquinas que calculan llevaron a preguntas sobre qué tipos de problemas pueden resolverse eficientemente. Esas preguntas llevaron a la teoría de la complejidad computacional. La teoría de la complejidad llevó a preguntas sobre si hay tipos de computación más poderosos que la computación clásica. Esas preguntas llevaron a la computación cuántica, y en paralelo, el intento de construir máquinas que hagan lo que hace el cerebro llevó a las redes neuronales artificiales, que llevaron a preguntas más profundas sobre qué hace el cerebro que las máquinas no hacen. Cada respuesta genera nuevas preguntas más profundas. Eso es lo que hace que este campo sea interesante. Y hay una última cosa que quiero decir, que es sobre la relación entre la computación y la física. Hemos visto que la física impone límites a la computación. La velocidad de la luz limita la velocidad, la termodinámica impone costos energéticos mínimos, la mecánica cuántica habilita nuevos tipos de computación. Pero también hemos visto que la computación ilumina la física. La idea de que borrar información tiene un costo termodinámico vino de pensar en la computación desde la perspectiva de la física. La idea de que el universo podría ser en sí mismo una computación es una idea que surge de la intersección entre física y teoría de la computación. Estas dos disciplinas se iluminan mutuamente de maneras que no eran obvias cuando comenzaron. Lo que me parece más interesante de todo esto es que no hay una frontera clara entre la física y la computación. La física describe cómo se comporta el mundo. La computación describe qué tipos de transformaciones de información son posibles. Y el mundo físico es, entre otras cosas, un sistema que transforma información. Las partículas interactúan según reglas. Las reglas son las leyes físicas. Las leyes físicas pueden describirse como procedimientos. Los procedimientos son computaciones. Esto no significa que el universo sea una computadora en el sentido ordinario. Significa que hay una correspondencia entre la descripción física del universo y la descripción computacional y que esa correspondencia es profunda y no completamente entendida. Hay algo que quiero agregar sobre la manera en que aprendemos sobre estos sistemas. Cuando estudiamos el cerebro,
Usamos herramientas como la resonancia magnética funcional, que mide cambios en el flujo sanguíneo que están correlacionados con la actividad neuronal. Pero la resolución espacial y temporal de estas mediciones es limitada. Podemos ver qué regiones del cerebro están activas durante una tarea, pero no podemos ver qué neuronas individuales están disparando ni con qué precisión temporal. Hay técnicas más invasivas que permiten registrar la actividad de neuronas individuales, pero solo en situaciones muy específicas y con cobertura limitada. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y solo podemos registrar simultáneamente unos pocos miles en el mejor caso. Eso es como intentar entender una ciudad mirando unas pocas ventanas. Esto significa que nuestra comprensión del cerebro es necesariamente incompleta y en parte indirecta. Hacemos inferencias sobre el funcionamiento del cerebro basadas en observaciones de comportamiento y en mediciones de actividad neuronal que son parciales y ruidosas. Esas inferencias son útiles y nos han llevado a entender mucho, pero debemos recordar que son inferencias, no observaciones directas del mecanismo completo. Del mismo modo, cuando estudiamos las redes neuronales artificiales, podemos en principio examinar todos los parámetros y todos los estados del sistema con perfecta precisión. Pero eso no significa que entendamos qué están haciendo. Una red neuronal artificial con miles de millones de parámetros es un sistema tan complejo que incluso con acceso completo a sus estados internos, entender por qué produce las salidas que produce para entradas dadas es un problema difícil. Hay todo un campo de investigación dedicado a esto, llamado interpretabilidad de modelos de aprendizaje automático, y es un campo activo con muchas preguntas abiertas. Así que tenemos la situación curiosa de que entendemos perfectamente los componentes individuales de las redes neuronales artificiales, pero no entendemos completamente el comportamiento emergente del sistema. Y entendemos algunos aspectos del comportamiento del cerebro, pero no entendemos completamente los mecanismos que lo producen. En ambos casos, hay una brecha entre el nivel de descripción de los componentes y el nivel de descripción del comportamiento del sistema. Y esa brecha es donde están los problemas más interesantes y más difíciles. Déjame hacer ahora algo que me parece útil como ejercicio de claridad. Voy a listar las cosas que sé con confianza, las cosas que sospecho, pero no sé con certeza, y las cosas que no sé en absoluto. Esto no es una lista de logros ni de limitaciones personales, es un mapa honesto del estado del conocimiento sobre estos temas. Sé con confianza que la computación tiene límites lógicos que no dependen de la tecnología. Hay problemas que no pueden resolverse con ningún procedimiento, independientemente de cuánto tiempo o recursos se tengan. Sé que la computación tiene límites físicos que vienen de las leyes del universo. La velocidad de la luz, la termodinámica y la mecánica cuántica imponen restricciones que no pueden eliminarse con mejor ingeniería. Sé que el cerebro implementa algún tipo de procesamiento de información usando neuronas y sinapsis, y que ese procesamiento produce comportamiento inteligente. Sé que las redes neuronales artificiales pueden aprender a realizar muchas tareas que requieren inteligencia, pero con menor eficiencia que el cerebro en muchos casos. Sospecho, pero no sé con certeza, que hay mecanismos en el cerebro que no están capturados en los modelos actuales de redes neuronales artificiales, y que esos mecanismos son responsables de algunas de las diferencias en capacidades. Sospecho que el aprendizaje eficiente con pocos ejemplos requiere algún tipo de conocimiento previo incorporado en la estructura del sistema, ya sea por diseño o por evolución. Sospecho que la computación cuántica será útil para algunos problemas específicos, pero no será una solución universal a todos los problemas difíciles. No sé si la conciencia es el resultado de ciertos tipos de procesamiento de información o si requiere algo más. No sé si las máquinas de cómputo podrán algún día igualar o superar todas las capacidades del cerebro humano. No sé si hay tipos de computación que el universo hace posibles y que todavía no hemos descubierto. No sé si la dificultad de ciertos problemas computacionales es inherente, o si simplemente no hemos encontrado los algoritmos correctos. Esta lista de lo que no sé no es una admisión de derrota. Es una descripción honesta de dónde están las fronteras del conocimiento, y esas fronteras son exactamente donde el trabajo interesante ocurre. Los problemas resueltos son interesantes para aprender, pero los problemas abiertos son donde la investigación vive.
quiero terminar con algo sobre el método de razonamiento que hemos usado a lo largo de este recorrido, porque creo que el método es tan importante como los resultados. Empezamos con observaciones concretas y operativas. Preguntamos qué ocurre, no por qué ocurre. Construimos descripciones precisas de los fenómenos antes de intentar explicarlos. Cuando introdujimos conceptos nuevos, los introdujimos como reglas de uso, no como verdades profundas. Distinguimos entre predicciones y explicaciones. Declaramos explícitamente dónde el modelo funciona y dónde deja de explicar. Y cuando llegamos a preguntas que no tienen respuestas conocidas, lo dijimos claramente en lugar de llenar el hueco con narrativa. Este método no garantiza llegar a la verdad, pero sí garantiza que lo que afirmamos está respaldado por algo más que palabras bonitas. Y en un campo donde hay tanta confusión entre lo que se sabe y lo que se especula, entre lo que se observa y lo que se imagina, ese tipo de claridad tiene un valor que no es fácil de sobreestimar. La computación, el cerebro, la inteligencia artificial, la mecánica cuántica. Estos son temas donde la confusión es abundante y donde la claridad es escasa. Mi objetivo aquí no fue darte todas las respuestas, porque no las tengo. Mi objetivo fue mostrarte cómo pensar sobre estas preguntas de manera que no te dejes engañar por palabras que suenan bien, pero no dicen nada preciso. Y si logramos eso, si ahora puedes distinguir entre una afirmación que tiene respaldo empírico y una que es solo narrativa, entonces hemos hecho algo útil. La física es difícil no porque los conceptos sean inherentemente oscuros, sino porque requiere una disciplina constante para no reemplazar los procedimientos por las palabras. Cada vez que dices que algo sucede porque así es la naturaleza, sin especificar el mecanismo, estás usando una palabra donde debería haber un procedimiento. Cada vez que dices que una máquina entiende o piensa sin especificar qué operación física corresponde a ese entendimiento o pensamiento, estás usando una metáfora donde debería haber una descripción. Y esa disciplina, la de insistir en procedimientos donde otros se conforman con palabras, es lo que distingue el conocimiento de la ilusión de conocimiento. El cerebro es un sistema físico que procesa información de maneras que todavía no entendemos completamente. Las máquinas de cómputo son sistemas físicos que procesan información de maneras que entendemos bastante bien a nivel de componentes, pero no siempre a nivel de comportamiento emergente. La relación entre estos dos tipos de sistemas es una de las preguntas más interesantes de la ciencia actual. Y la honestidad sobre lo que sabemos y lo que no sabemos es el primer paso para avanzar hacia respuestas que valgan algo.